insoportables. Ok. Hola amigos, les habla Ariel Benabram. Seguimos comentando, ampliando los comentarios en nuestro blog respecto a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Esta vez nos referimos al al comentario número 46 de la serie. Comenzamos diciendo, debemos concebir la vida. De hecho, antes de que empecemos a leer lo que decimos acá, queremos que por favor presten atención. Si pueden leer, ya saben que en la descripción de este video hay un link, hay un enlace correspondiente a este comentario, el número 46 de la conciencia mesiánica en la profecía judía. Nos gustaría que ustedes leyeran cuando estamos leyendo nosotros, porque este comentario en particular tiene un enfoque filosófico de lo que el profeta está diciendo. O sea, para que podamos entender las alegorías del profeta Isaías, las metáforas, todas estas figuras retóricas que él usa, estas hipérboles, en fin, debemos tener primero un marco filosófico para entender lo que él está diciendo. O sea, no solamente es dilucidar los símbolos, como hemos hecho normalmente en nuestros comentarios en el blog y en los videos, sino tratar de ponerlo dentro de una perspectiva de entendimiento. Eso es lo que llamamos filosófico. O sea, cuando decimos un enfoque filosófico, no queremos agregarle filosofía al asunto, queremos entender lo que él está diciendo dentro de un esquema conceptual, a lo que llamamos filosófico, que podamos ponerlo en contexto, ponerlo en perspectiva para asimilar realmente lo que él nos está tratando de decir. En este caso, Dios, a través del profeta. Entonces, estos próximos párrafos que vamos a leer antes de citar al profeta en sus versículos siguientes de este capítulo 26, queremos que sirvan de referencia. Entonces, no creo que haya necesidad de elaborar, pero si vemos que hay alguna cosa que podía no estar clara, obviamente la vamos a ampliar. Bien, con este preámbulo comenzamos. Debemos concebir la vida en el mundo material. Esto, volvemos a repetir, cuando decimos filosófico no estamos hablando de algo complicado, al contrario, algo muy simple. Muy simple. Causa y efecto, por ejemplo, conceptos muy claros. O sea que realmente no hay mucho que elucidar, pero es bueno que lo tengamos claro a nivel de cómo vamos a entender a Isaías. Bien, ahora sí. Debemos concebir la vida en el mundo material como una experiencia de aprendizaje a partir de la realidad que creamos. O sea, cuando estamos aprendiendo algo de la vida, estamos aprendiendo algo de la vida que hemos creado, de las situaciones que hemos creado. Entonces, por ejemplo, si los orientales entienden la vida, se manejan, se proyectan, se manifiestan de una manera distinta como se manifestaría un aborigen australiano, por ejemplo, estamos hablando de cómo nosotros nos relacionamos con esas circunstancias que nosotros hemos creado. O sea, así como los aborígenes en Australia crearon su propia realidad y la entienden a partir de lo que ellos han creado, lo que tratamos de decir es que la realidad no está ahí gratis, la realidad la hemos creado nosotros. Hay un edificio, hay una casa, hay un supermercado, hay un centro comercial, hay un gobierno, etc. Eso lo hemos creado nosotros. Entonces, a partir de esa realidad nosotros aprendemos. Es como si estamos en la clase de matemáticas. Aprendemos matemáticas, no vamos a aprender geografía. Es claro. ¿Por qué? Porque la realidad que hemos creado en el contexto de la clase es números o abstracciones relativas a números. Bien. Entonces, una experiencia de aprendizaje. La vida es una experiencia de aprendizaje a partir de lo que creamos, de la realidad que creamos, basados en lo que entendemos, creemos, sentimos y hacemos. De hecho, vivimos según las maneras como percibimos nuestro entorno. Eso
hay tanto choque cultural, ¿no? Lo que entiende una cultura, un gesto, una palabra, una expresión, lo entienden de una manera completamente distinta a la de uno. Una de las cosas, las dificultades que tenemos los inmigrantes cuando estamos en Israel es esa. Los israelíes entienden, a pesar de hablar otro idioma, el hebreo, pero cuando estamos traduciendo, hay expresiones que ellos usan que son distintas a nuestras expresiones. Entonces, cuando ellos dicen algo y uno las oye, uno entiende una cosa completamente distinta a la que ellos entienden, y es natural. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo acá. De hecho, vivimos según las maneras como percibimos nuestro entorno. Dios creó el mundo y sus leyes, que llamamos naturaleza. Estas leyes funcionan, las leyes de la naturaleza, bajo el principio inmutable de causa y efecto. Esto está claro. Y estamos sujetos a vivir de acuerdo a este principio. Eso lo tenemos claro. Cada cosa tiene consecuencias. Cada causa tiene efecto. Esa es la manera como la naturaleza funciona. O sea, ese es el plan. Eso es lo que los sabios místicos llaman Elohim. El nombre de Dios relacionado con su creación, con la manera como Él maneja su creación. Como Él la puso en movimiento. Hay un plan, hay un diseño. Funciona. Bajo el principio de causa y efecto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y estamos sujetos a vivir de acuerdo a este. Hemos dicho frecuentemente, ahora vamos en este segundo párrafo, introducimos un nuevo concepto. Hemos dicho frecuentemente que el libre albedrío actúa dentro del esquema de causa y efecto. O sea, aprendemos, el albedrío lo ejercemos a partir del efecto que tienen nuestras decisiones que tomamos con libre albedrío. Entonces, el principio de causa y efecto se rige o es aplicado a partir de el libre albedrío. O sea, el libre albedrío es el que nos va a decir a nosotros qué es las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar. De lo contrario, no tendríamos libre albedrío. O sea, el libre albedrío necesita información. O sea, al comino con ese cuento de que yo no sabía lo que estaba eligiendo. No. Hay que saber. Uno tiene que tener las cosas en la mesa para saber qué es lo que va a elegir. Si son bananos, si son manzanas, si son peras, mangos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos información previa, ¿no? ¿Por qué un banano? ¿Por qué una manzana? ¿Por qué una pera? ¿Por qué un mango? Hay una razón. A uno es más dulce que el otro, la textura de uno es distinta a la del otro, lo que sea. A partir de esa información, de la causa y del efecto que puede tener lo que vamos a elegir, elegimos. Bien. Así comprendemos que aprendemos de la experiencia con el fin de establecer las condiciones a partir de lo que hemos aprendido. En este contexto nos damos cuenta que todo lo que tenemos en el mundo, además de la naturaleza y sus leyes, ha sido y es el resultado de lo que hemos creado. Ahora esto suena a decir, bueno, pero si Dios creó el mundo y la naturaleza, ¿qué es lo que hemos creado nosotros? No, lo que hemos creado es a partir de cómo nos relacionamos con eso que ya existe. Las referencias que hemos usado, las creencias, las ideas, las emociones que nos causa lo que vemos alrededor. Eso es nuestro. Eso lo hemos aprendido nosotros. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que en este contexto nos damos cuenta de que todo lo que tenemos en el mundo, además de la naturaleza y sus leyes, ha sido y es el resultado de lo que hemos creado. Tenemos un gobierno, tenemos un sistema, tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos tradiciones. Y no estamos hablando de judaísmo, estamos hablando de cultura en general. Bien. Quiere decir que somos responsables por lo que creamos en el mundo y no Dios. O sea, las cosas que creamos nosotros es responsabilidad nuestra. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Esa es la razón por la que Dios nos dio libre albedrío, para que respondamos por lo que discernimos, pensamos, sentimos, decimos y hacemos. En este sentido, otro párrafo, en este sentido tenemos que poner atención a las leyes de la naturaleza como expresiones de causa y efecto.
Este es el contexto fundamental de la vida en el mundo material. De allí que ello implique un proceso de aprendizaje con el propósito específico de procurar un resultado, sea positivo o negativo. Hasta ahora se entiende, ¿no? O sea, tomamos decisiones a partir de la realidad que hemos creado en busca de un resultado positivo o negativo. Ahora, la Torá y nuestros sabios enseñan que nosotros como judíos también estamos sometidos a causa y efecto. Eso está claro, aquí no hay excepciones. Sin embargo, las leyes de la naturaleza actúan para nosotros de acuerdo a nuestra conexión con Dios. Ustedes recuerdan muy bien, nuestros sabios explican en el Talmud que cuando Akadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, en Egipto ¿qué pasa? Hay un río, que es el río Nilo. Ellos no necesitan realmente lluvia, el agua la tienen ahí en abundancia, fluye y va a parar al Mediterráneo. Pasa y pasa y pasa. ¿Sabes qué pasa? Ellos no necesitan lluvia. Entonces, nuestros sabios explican en el Talmud, dicen, Akadosh Baruj Hu nos sacó y nos trajo a la tierra prometida porque la lluvia que cae en la tierra prometida depende de nuestra conexión con Él. O sea, aquí no hay que llueve porque hay un ciclo de lluvias, ¿no? En el trópico, ¿no? Verano lluvioso, verano seco, no, nada de eso. Y uno sabe o llueve todo el año, o no llueve, o lo que sea, o los países donde se marcan las estaciones, ¿no? Que tienen primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Y llueve en el invierno, no llueve en el verano, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando cuando están marcadas esas diferencias. En el caso de la tierra prometida no es así. No es así. O sea, las lluvias dependen de nuestra relación con Dios. Entonces, ha habido periodos de la historia que como nos hemos llevado mal con el Creador, cuando estamos diciendo nuestra relación con Dios y cómo nos llevamos con Él, estamos hablando de ejercer nuestra identidad judía. No estamos hablando de que Dios tiene el capricho de no darnos lluvia, no nos va a dar lluvia. No, así no funciona. Si nosotros hacemos lo que Él nos dice, las lluvias van a venir, la temprana y la tardía, y nos lo decimos en el Kriyat Shema todos los días. Recogerás tu trigo, tu mosto y tu aceite, y daré hierba a tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. ¿Okay? Sin embargo, si tú no sigues mi precepto, yo cerraré el cielo para que no haya lluvia. Tenemos que bajar la voz ahí. Y entonces perecerás sobre la buena tierra que Dios te da. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes de la naturaleza no rigen para Israel en el contexto de nuestra relación con Dios. O sea, de nuestra relación con Dios depende, va a cambiar si llueve o no llueve. O sea, se va a alterar. La cosa se va a alterar. Entonces, ¿qué pasa? Si causa y efecto sí existen y se aplican a todo el mundo, inclusive a Israel. Sin embargo, si nosotros estamos cerca de Dios y hacemos lo que Él nos dice, esas leyes no se van a aplicar. Y vamos a ver ahora, porque, o sea, vamos a poner ejemplos ahora. Y ustedes ya a lo mejor ya lo saben también. Bien. Sin embargo, las leyes de la naturaleza actúan para nosotros de acuerdo a nuestra conexión con Dios. Dicho de otro modo, mientras mantengamos nuestra relación con Él según sus caminos y atributos, la naturaleza funciona para nosotros separada del principio de causa y efecto. De repente llueve, de repente no llueve, hay un año en que no llovió, hay sequía, tenemos que irnos de la tierra, etcétera. Ha pasado a través de la historia. Esa es una de las condiciones, no, de las razones por las que Dios nos sacó de Egipto. Les voy a traer una tierra en la que va a llover de acuerdo a cómo nos relacionamos. O sea, la naturaleza no va a funcionar acá como funciona en otros lados, va a ser distinto. Eso está claro. Y ha pasado a través de la historia, lo hemos visto además. Bien. Otro párrafo. La prueba de ello fueron las plagas de Egipto. Completamente fuera de causa y efecto, nada que ver. La división del Mar Rojo, antigravedad, pero de la buena, nada que ver. Vivir en el desierto durante 40 años.
sin emergencia sanitaria, sin nada, muerte en esas 40 años en el desierto, ¿cómo? Eso está contra la ley de la naturaleza. El maná, por ejemplo. La parada del sol en su curso cuando las guerras con Yoshua, Gedeón, etcétera, toda la caída de las torres con las trompetas de la muralla de Jericó, en fin, fenómenos que no responden a causa y efecto. Entonces tenemos evidencia de eso. Al asimilar esto como judíos, tenemos un propósito particular en la vida, unidos al Creador. Hay un propósito detrás de esto. O sea, el propósito no es, ok, estamos con Akadosh Baruj Hu, la naturaleza no funciona de acuerdo a su ley con nosotros. No, ese no es el punto. Eso es incidental, eso es parte, no es el fin. Así, bueno, ahora vamos a manipular la naturaleza de acuerdo a nuestra relación con Dios. No, no se trata de eso. Así llegamos a la conclusión de que estamos verdaderamente vivos cuando revelamos la presencia de Dios en el mundo material. Esa es la misión de Israel, dicho sea de paso. Revelar la presencia de Dios en el mundo. Esa es la misión que tenemos. Así también la vida revela su verdadero propósito más allá de la naturaleza y sus leyes. O sea, la vida tiene un propósito que va mucho más allá de causa y efecto. De lo contrario, estaríamos atrapados acá dentro de esa ley y no podemos hacer nada. Hay un propósito aún mayor, aún más trascendente que causa y efecto. Es revelar la causa de la naturaleza, que cae detrás de causa y efecto. Ese es Dios. Eso es lo que hay que revelar. Entonces nos damos cuenta entonces de que no vamos a estar sujetos a la ley de la naturaleza, estamos sujetos a la ley de Dios. De allí que gran parte de la idolatría surge a través de este problema con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene sus dominios. El viento, la lluvia, la fertilidad de la tierra, todo eso está fuera de nuestro alcance. Bueno, la tecnología y la ciencia han ayudado ahora con los fertilizantes, etcétera, pero hay cosas que están fuera de nuestra jurisdicción, eso es evidente, ¿no? La gravedad, por ejemplo, eso no podemos hacer nada con eso, por ahora. Entonces, ¿qué pasa? La idolatría se basa en romper con esas reglas. De la gente que se levita, la gente que hace que el río se devuelva y toda una serie de cosas. Esos son cosas, fenómenos que no son naturales, ¿no? Cambiar el curso de las cosas de una manera no natural. Evitar causa y efecto. Los hechizos y una serie de cosas. Todo eso es idolatría. Eso sí que existe, ¿no? Evidentemente. La Torah lo dice, ¿no? Todos estos parashot del Deuteronomio nos habla de idolatría, contra la idolatría, contra la idolatría, y de él contra la idolatría. Akadosh Baruj Hu, ¿por qué tantas repeticiones? Tantas admoniciones contra la idolatría? Pues precisamente eso, tenemos que estar del lado bueno. ¿Qué pasa? Cuando lo bueno es la causa, lo bueno es el efecto. O sea, ahí no hay... O sea, sí es parte del principio, causa y efecto, pero de otra manera ya. Ya todo es bueno. Ya no hay nada malo ahí. Entonces nos damos cuenta que ya estamos por encima de algo que nos puede perjudicar. O sea, ya no tenemos miedo de la naturaleza, de que si nos va a pasar esto, ¿no? Estamos haciendo algo bueno, va a salir algo bueno. No tenemos que preocuparnos ni tener miedo ni nada, ni temor, ni aprehensión. Bien, entonces la idea es, como decimos acá, que la vida debe revelar su verdadero propósito más allá de estar ligada a las leyes de la naturaleza. Bien, comenzamos entonces citando del mismo capítulo 26 en el que estamos desde la semana pasada, versículos 14 al 16. Bastante complicadito un poco. Cuidado. Muertos son, no vivirán. Las sombras no se levantan, porque los visitaste y destruiste, y deshiciste toda su memoria. Añadiste a la nación, oh Eterno, añadiste a la nación y has sido glorificado. Rechazaste todos los extremos de la tierra, oh Eterno, en la tribulación te buscaron. Derramaron su plegaria silenciosa cuando tú los reprochaste.
Vamos a elaborar acá. El profeta se refiere a las naciones que viven separadas de los atributos del Creador. Esos son los muertos. Esta separación conlleva a vivir sin el propósito que Él quiere para su creación, que es lo bueno en aras de lo bueno. Los muertos y las sombras representan lo que perece por no tener lo bueno. Lo muerto no vive y las sombras no se levantan. Así comprendemos que las decisiones que tomamos lejos de lo bueno, de los modos y atributos de amor, nos conducen a la futilidad y vanidad de las fantasías e ilusiones de ego. En estas nos encontramos muertos, a diferencia de vivir en lo bueno en aras de lo bueno. Dios nos castiga por las decisiones negativas. No nos castiga, perdón. Dios no nos castiga por las decisiones negativas que tomamos. Somos nosotros quienes nos castigamos como resultado de ellas, de las decisiones negativas que tomamos. Dios en su Torah y mediante sus profetas nos recuerda que Él es la fuente de la amorosa bondad de la que estamos hechos. Hashem, Hashem, El Rahum Benahum, Rav Hesed Ve'emet. Abundante en amorosa bondad y verdad. De ahí venimos nosotros. Vivir lejos de esta amorosa bondad es nuestro propio castigo. Al elegir la nación de su pacto, él habla de que nos añadió, está hablando de Israel. Al elegir la nación de su pacto, Dios añadió bendiciones a Israel. A su vez, Israel glorifica al Eterno. El Creador también rechazó los extremos de la tierra como lugares, naciones, que representan rasgos y cualidades opuestos a sus modos y atributos. Mientras vivimos o vivamos entre las naciones, o como parte de estas, vivimos en y por su predicamento. Es natural, ¿no? Si uno vive, por ejemplo, en un país totalitario, un país comunista, ¿no? Uno tiene que vivir de acuerdo a sus reglas. Hay algunos que prohíben la religión, prohíben, etcétera. Cuidado. Vive uno en el predicamento de las naciones donde uno vive. Entonces, si el predicamento es la sociedad de consumo, la vanidad, la futilidad, el entretenimiento, la fantasía, etcétera, a eso nos vamos a dedicar a vivir. Bien, este es el exilio de nuestra tierra prometida, estar fuera de la tierra prometida. Y desde las naciones clamamos a Dios por nuestro retorno a Él. Ya dijimos la semana pasada que desde la oscuridad, de la noche de la oscuridad, clamamos a ti, oh Eterno. Ya que el regreso a nuestra tierra es nuestro retorno a Él. Hemos dicho que la tierra de Israel, la Torá, el templo, el Shabbat pertenecen a la misma unidad. Y hemos dicho que la tierra prometida es la representación geográfica, el espacio físico, que representa lo bueno que Dios quiere que procuremos en la vida. Esa es la tierra prometida. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus preceptos. Bien. Otro párrafo. Así es como lo glorificamos, reconociendo que Dios es la amorosa bondad de la que provenimos y hacia la que regresamos. Así asimilamos que en la tribulación padecida entre las naciones, clamamos a Dios. Y en plegaria silenciosa le pedimos que nos traiga de vuelta a sus caminos y atributos. Plegaria para reconocimiento, para glorificación, para redención. Volvemos versículos 17 y 18. Como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Eterno. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. No hubo redención en la tierra, ni cayeron los malvados al suelo. La plegaria prosigue reflejando los dolores vividos al darnos cuenta de las consecuencias de nuestra separación de Dios. Hemos indicado que nuestra redención final acontece cuando abandonamos las tendencias negativas en la conciencia. Mientras vivamos en su causa y efecto, no encontraremos nuestra salida, nuestra liberación en la tierra, nuestra libertad en todas las facetas y dimensiones de la vida.
No hubo redención en la tierra ni cayeron los malvados al suelo. O sea, cuando estamos viviendo en la oscuridad de las fantasías e ilusiones materialistas de ego, no hay redención en la tierra, en la vida. Ni caen los malvados. Esas ilusiones que hemos creado no caen, siguen. Y a pesar de que parimos con dolor, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos con dolor, por la opresión que hemos vivido a través de la historia. A pesar de eso, no vemos un respiro, es una plegaria, le estamos diciendo a Dios cómo es posible. Estamos acá, te buscamos en medio de la oscuridad y gritamos con este dolor, como parturientas. Sin embargo, el malvado está allí. La tierra no hay redención. Dijimos que esto es una plegaria, es una declaración de amor y una plegaria, una añoranza de Dios. Desde la semana pasada, en este capítulo 26, se extiende. Por eso la hemos tratado con mucha dedicación y con mucho detalle, porque tiene que ver con nuestra redención. Este es el proceso de expiación, este es el proceso de retorno, de arrepentimiento. Este capítulo 26 es clave en Isaías. Ya hemos dicho que las profecías se dividen en tres partes. Primero, en reconocer nuestra relación con Dios, la separación del Creador y sus consecuencias, y finalmente la redención. Todas las profecías se basan en eso. Un reconocimiento de dónde estamos, un reconocimiento de las transgresiones, de las metidas de pata que hemos tenido, y de dónde estamos y lo que estamos padeciendo, y finalmente el proceso de retorno. Ese es el esquema de todas las profecías. Entonces ahora estamos en este capítulo 26, estamos justo en la segunda parte, estamos en el proceso, estamos padeciendo, queremos salir de aquí. Y tenemos que decírselo a Él, tenemos que clamarlo a Él, decirle, oye, ya. Bien. Mientras vivamos en su causa y efecto de las decisiones negativas que tomamos, no encontraremos nuestra salida, nuestra liberación en la tierra, nuestra libertad en todas las facetas y dimensiones de la vida. Bien, vamos ahora a versículos 19 y 20. Tus muertos vivirán junto con mis cuerpos muertos resucitarán. Está hablando acá dos verbos. Tus muertos vivirán, serán los muertos de Israel. Junto con mis cuerpos muertos. Él le llama mis cuerpos muertos. Hakadosh Baruj Hu le llama a nuestros muertos. En el exilio, en la oscuridad de las tinieblas, de las fantasías e ilusiones de ego. Les habla mis muertos, cómo nos aman. Le ha podido decir los muertos de mi pueblo. Dice, mis muertos resucitarán, revivirán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Le está hablando a los muertos. Porque tu rocío es cual rocío de luz. El rocío que va a caer en Israel para revivir a los muertos. Y la tierra traerá a la vida las sombras. Sombras en este sentido, los muertos. Se vuelven sombras. Serán traídos a la vida. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos interiores, tras de ti cierra tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, hasta que pase la indignación. O sea, por un lado, esto se entiende de dos maneras. Nuestra opresión, nuestra tragedia viviendo en el exilio de las naciones, bajo la opresión de las naciones a través de la historia. Y Dios nos está diciendo, espera un poquito, o sea, aprende de todo esto. Yo te voy a redimir. O sea, por alguna razón Hakadosh Baruj Hu nos puso en el exilio, nos dispersó en las naciones para que aprendamos algo. Para que podamos ganar la redención final y la era mesiánica. Podemos entrar a un nuevo nivel de conciencia. Pues tenemos que aprender de lo malo. Para que cuando dejemos lo malo, vayamos con una conciencia limpia y con tendencias y rasgos hacia lo positivo. Entonces nos va a quitar lo negativo, ya no lo vamos a necesitar. Pero ya aprendimos, no vamos a ser inocentes como antes.
o caer en la tentación nuevamente. La tentación de volver a la oscuridad, al cautiverio. Bien, entonces decimos acá que el Creador reafirma su redención final para Israel, llamando a aquellos muertos en la separación de sus caminos, los que se separaron de la Torá, sus cuerpos muertos. Él los revivirá de sus tumbas con un nuevo rocío de luz. Dios traerá luz a las tinieblas y convertirá sus sombras en vidas. Nos llama para entrar en las habitaciones internas de nuestra conciencia donde Dios está con nosotros y dejar afuera todo lo que no pertenece a sus caminos y atributos. Al refugiar la conciencia en nuestro nexo permanente con Él, todo lo que no es parte de este nexo, pasará. Las tendencias negativas y las fantasías e ilusiones de ego son la indignación que pasará cuando Dios la elimine por completo. Si Él está indignado con nuestras fantasías e ilusiones de ego, esa es la indignación de Dios. Pero cuando aprendamos de ella, Él nos redimirá. Terminamos el comentario con el versículo número 21, capítulo 26, donde dice: porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra también descubrirá sus sangres y no más cubrirá sus muertos. Vamos a tratar de ampliar un poco más el significado de este versículo 21. Porque aquí que el Eterno sale de su lugar. Hemos dicho, cuando decimos el Kadosh, la Kedusha, la tercera brajá de la vida. Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Meloko Laaretz, que bodó toda la tierra está llena de su gloria. Y después decimos, Baruch Hashem, Mimekomo. Bendito es el Eterno desde su lugar, Mimekomo. Porque Él tiene su lugar. Entonces Shabbat decimos, desde su lugar saldrá y nos redimirá otra vez de este exilio, ¿no? Como lo hizo en el primer exilio, y tal como está escrito en las escrituras, Yimloch Hashem. Bien, entonces ¿qué pasa? Sale de su lugar. Él está en su lugar, ¿no? Entonces, aparentemente está fuera de nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de su lugar, estamos hablando de lo que es Él en sí mismo, que nosotros no sabemos, es su lugar. Es uno de los nombres de Hashem, Hamakom, el lugar. Es todo. Cuando dice saldrá de su lugar, va a venir. Se va a manifestar más bien, no que se va a venir, se va a manifestar. Para visitar la maldad del morador de la tierra contraria. En otras palabras, decir, oye, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, el malvado, ¿qué estás haciendo tú acá? Cuando el malvado levanta y ve y dice, wow, definitivamente estoy en un viaje de fantasía. Esta es la realidad. Dios manifestado, manifiesto. Cuando dice visitar, va a venir a ver qué es lo que está pasando. O sea, Él sabe lo que está pasando, no tiene que venir, simplemente se va a manifestar. Finalmente. Y una vez manifestado, queda manifiesto. O sea, no es que se va a volver a ocultar otra vez. Viene, se revela y ya, por la eternidad. Lo que ello signifique e implique, además. Ese nuevo estado de conciencia que la única manera de saber que estaremos en ese estado de conciencia es cuando estemos allá, en la era mesiánica. Va a tener otra referencia, el mal no va a existir. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser otra referencia. No sabemos cuáles, pero van a ser buenas todas. ¿Cómo? Si todo es bueno, entonces ¿cómo vamos a saber que es bueno? Ya sabremos. Esa es la gran promesa, además. Y es eterna. Una vez que lleguemos ahí, eterna. Bien, seguimos. Para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra también descubrirá sus años. De descubrir está cuando una cosa está cubierta, descubrirla, ¿no? Uno la cubrió con algo, vamos a descubrir la mesa, vamos a descubrir la cama, ¿no?
Dice, la tierra también descubrirá sus sangres. No estamos hablando de sangre, estamos hablando de la vida. La sangre que han perdido los muertos va a estar descubierta, se va a ver. Y no más cubrirá sus muertos. La tierra no va a cubrir muertos más. Nadie va a morir. Entonces descubrirá sus sangres. La vida va a volver, ya no va a haber más enterrados, ya no va a haber más muertos. Pero ya sabemos, por eso estamos hablando todo el preámbulo que dijimos al principio acerca de causa y efecto, libre albedrío, que las cosas se dan dentro. Tenemos que poner atención porque a partir de ahí es donde tenemos que decidir. Y tenemos que tenerlo claro. Tenemos que entender que hay una mecánica, que las cosas no son gratis, de que esto no es el karma de los hindúes, que es inmutable, si caíste ahí no vas a salir nunca. No, el judaísmo no es así. Se trata de rectificar, de reorientar, de corregir, no de padecer el pecado o la transgresión. A partir de ahí entendemos que hay redención, hay teshuvá, hay cambio, hay redención. O sea que esas leyes de causa y efecto kármico, que son inmutables, al igual que la ley de la naturaleza, eso no se aplica a nosotros. El judaísmo no lo entiende de esa manera. Cuidado. Ok, esperamos haber dilucidado lo mejor y lo mayor posible que hayamos podido este capítulo 26, que todavía estamos en él, para entender que hay un proceso de reconocimiento de lo que somos, de lo que hemos hecho, de que las cosas que hacemos tienen consecuencias y que tenemos que tener la entereza de regresar a aquello contrario a lo que nos llevó a vivir en esas fantasías e ilusiones. Ese es el retorno al Creador. Y Él nos va a revivir. Nos va a dar una nueva vida, nos va a poner un corazón nuevo. Nos va a cambiar el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Y además lo va a circuncidar, además. O sea, va a ser una remoción completa, una cacherización total de nuestra conciencia. Pero el paso tenemos que darlo nosotros y empezar a cacherizar nuestras acciones. Ese es el paso. Bien, entonces con esto terminamos el comentario. Que pasen un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.